el cual va a pasar muy pronto, que es el Señor va a poner juicio, por decirlo así, va a enjuiciar, va a hacer justicia sobre todas las naciones. Algunos lo llaman, y es cierto, es la ira de Dios, amén, lo que podemos decir, la ira de Dios sobre la humanidad. Por eso, esta ira de Dios que viene sobre todos aquellos que han rechazado el mensaje de la verdad, que han rechazado el mensaje de salvación, que han rechazado el Evangelio, como dicen, como está escrito también, la luz vino al mundo, dice, pero los hombres amaron. Esta es la condenación, empieza diciendo ese versículo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo, la luz misma, gloria al Señor, que alumbra a todo hombre, se manifestó en carne. Gloria al Señor. La luz, esa luz admirable, gloria al Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo, pero los hombres, dicen, y esta es la condenación, amaron más las tinieblas que la luz. Fíjense que esa es la actitud del hombre generalmente, pero no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que el hombre sea salvo. Él vino, dice la palabra del Señor, a buscar y a rescatar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiere decir a todos? Eso, todos nosotros estábamos perdidos. Si el Señor no hubiera venido en el tiempo oportuno, en el cual era un designio de Dios que tenía que venir justo en el tiempo adecuado, la humanidad ya no hubiera existido directamente. Vemos ahora que la iglesia de Cristo es justamente lo que preserva a la humanidad, de que Dios no derrame su ira todavía sobre la humanidad, es la iglesia. La iglesia está, por decirlo así, frenando para que el Señor no derrame. Y vamos a hablar acerca de esto en Apocalipsis, donde habla de los justos juicios de Dios, porque los juicios de Dios son justos. Y hablamos acerca de la ira del hombre, que es totalmente injusta, y que la ira del hombre, como dice la palabra del Señor, no obra la justicia de Dios. Una persona que esté enojada jamás va a poder obedecer a Dios con enojo, sino todo lo contrario. Cuando está enojado, lo más probable es que y 100% seguro va a desobedecer a Dios. Por eso dice la palabra del Señor, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y pronto para oír, dice, y tardo para airarse. Todo hombre sea tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Dónde está eso? En Santiago 1:19. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 19. Fíjense que están los santos, las personas que han sido, vamos a leerlo primeramente, para comenzar hablando, venimos a hacer varias reuniones acerca de algo muy importante. ¿Por qué es tan importante? Si bien hablamos de la gracia, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, que es totalmente verdadero en este tiempo en el cual estamos, justamente Dios mostró su amor hacia toda la humanidad, allí por medio de su Hijo Jesús, salvando a todos los pecadores, dice el apóstol Pablo, decía, de los cuales yo soy el primero. Fíjense que Dios mostró su amor hacia toda la humanidad por medio del Señor Jesucristo. Cristo es el amor de Dios hacia toda la humanidad. Sin embargo, aquellas personas que rechacen ese amor van a recibir el castigo de Dios, la ira de Dios y el juicio merecido de Dios, el juicio que justamente, el justo juicio de Dios, porque Dios es amor, pero Dios es justo también. Muchas personas hoy, muchos predicadores hacen mucho énfasis en el amor de Dios, que de hecho es real, pero también tenemos que hablar del juicio de Dios, de la justicia de Dios y de la ira de Dios. El apóstol Pablo lo decía muy claramente, mirad el amor de Dios, la misericordia, y también, como dice en Romanos capítulo, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Vamos a ver, vamos a ir tomamos como temas
entrar en Apocalipsis, pero quería hacer alusión a este versículo que está en Romanos, capítulo 11, versículo 22, capítulo 11, versículo 22 dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Fíjense los dos aspectos de Dios, los dos, por decirlo así, los dos atributos. La bondad, Dios es un atributo, es la bondad, que Dios es bueno, Dios es misericordia, Dios es grande en misericordia y amplio en perdonar. Esto lo podemos ver en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios es el mismo, Él no ha variado. Algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento era castigador, y el Dios del Nuevo Testamento, no, de ninguna manera. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no varía. Dios siempre ha rechazado el pecado, ha rechazado la maldad, el pecado, todas las tinieblas, todo, porque Él es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él, decía el apóstol Juan. Mirad pues la bondad. Y los atributos de Dios son que Él es justo, Él es bueno, Él es amor. Dios es amor, Dios es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente. Fíjense, Él todo lo sabe, todo lo puede estar. Pero dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, dice, ciertamente para con los que cayeron. Pero por la bondad, dice, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, dice la palabra del Señor. Y como a veces, hoy meditábamos con mi esposa y charlábamos, como a veces nosotros, por decirlo así, juzgamos a las demás personas no con misericordia, sino porque esa persona se equivocó, y ciertamente mirábamos así a Manasés, que era un rey de Israel. Así estábamos leyendo acerca de Manasés. Mirá, le digo yo, todas las cosas que hizo Manasés. Cuando uno empieza a leer todo lo que hizo Manasés, cuando uno va al libro de las Crónicas de los Reyes, empieza a mirar la vida, y Manasés hizo esto, hizo aquello, hizo altares en la misma casa de Dios, en el mismo templo. Ahí edificó altares a los dioses falsos, rindió culto al ejército del cielo, que son los demonios, hizo tantas cosas, y pasó por fuego incluso a sus hijos, los sacrificó, a hijos de él los sacrificó a los dioses falsos, incluso cosas terribles, y se rebeló totalmente en contra de Dios, hizo todo. Y sin embargo, cuando Manasés se arrepiente, Dios lo perdona. Cualquiera podría decir: este no tiene perdón. Cuando uno empieza a leer la vida de Manasés, que era un rey que estaba allí en Israel, vemos ahí que cómo Dios lo perdona y restaura su reino. Es impresionante. Entonces, cuando uno a veces se pone a juzgar y no ve la misericordia, porque Dios es grande en misericordia y amplio en perdonar, cuando la persona, por supuesto, se arrepiente de todo corazón, se humilla de todo corazón, y Dios lo perdona. Vemos la vida misma de David, cuando él peca, adultera, manda a matar a Urías, el esposo de Betsabé, y sin embargo, cuando él se humilla de todo corazón, Dios lo perdona. Por supuesto, sufre las consecuencias del pecado, pero Dios lo perdona. Ahora, por supuesto, ninguno de nosotros va, como le ha pasado a algunos, dicen: no, porque David pecó, yo también voy a andar adulterando, voy a andar haciendo cosas como David. Hacia David lo perdonó. No, de ninguna manera. La gracia jamás nos enseña eso. De ninguna manera. Muchos te toman eso, y una vez me acuerdo que hablaba con un pastor de esto, le estaba contando cómo Dios tuvo misericordia de David cuando después fue el pastor y se puso a adulterar. Aunque es algo terrible, pero pasó así. ¿Y por qué? Porque no han entendido el amor de Dios y la gracia de Dios. La gracia de Dios, jamás uno puede caer, como dice la palabra del Señor. Una persona puede caer en el barro, pero otra cosa es revolcarse en el barro. Eso lo dice el apóstol Pedro, son los cerdos, aquellos que no han cambiado su naturaleza. ¿El cerdo qué hace? Le encanta revolcarse en el barro es símbolo de pecado, y el cerdo se le encanta. En cambio, si una persona, un
hombre cae en el barro, quiero decir, no, se va a querer lavar, porque es un hombre, no es un cerdo. Entonces, depende de la naturaleza, también va a hacer lo que va a pasar con la persona. Un día hablaba de eso y después, a los días me entero que ese hombre, justo en esa misma noche que habíamos estado hablando acerca de David, va y comete una cosa, bueno. Pero bueno, Dios es misericordioso, ¿no? Grande misericordia y amplio en perdonar. Yo no digo que de ninguna manera podemos condenar a nadie, de ninguna manera, ¿no? Eso lo sabe el Señor nada más. Después la persona se arrepiente y Dios, por supuesto, como Manasés. Cualquiera podría decir, esa persona no tiene, cuando yo leía la vida de Manasés, podría decir, no, esa persona no tiene perdón por las cosas que hizo, y uno mismo se enoja por lo que. Pero sin embargo, Dios es grande en misericordia, grande en misericordia y amplio en perdonar. Ahora, de ninguna manera la persona puede usar eso como libertinaje, usar la gracia como libertinaje. Así que vamos a hablar acerca, estamos en Apocalipsis capítulo 6, donde vemos aquí las almas. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, ¿cuál? 6, 9 al 16. Fíjense que es todo parte del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. El otro día, también voy a para recordar los versículos donde los ángeles adoran al Señor, alaban a Dios por su justo juicio. 6 capítulo 9 al 16. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Fíjense que estas personas habían sido muertas. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Eran recipientes de la palabra de Dios. Ellos mismos eran un recipiente, una vasija, los cuales, cuando uno tiene la palabra de Dios, ¿qué va a hablar? La abundancia del corazón habla la boca. Si ya está la palabra de Dios en el corazón, la persona va a hablar la palabra de Dios. Si ahora hay otras cosas, si hay fútbol en mi corazón, ¿de qué voy a hablar de fútbol? Si hay cualquier cosa, lo que esté en mi corazón, de eso vamos a hablar. Porque de la abundancia del corazón, dijo el Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde habla la boca? Lo que sale del corazón se manifiesta en nuestra boca. Dice acá: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas? ¿Hasta cuándo, Señor, no haces juicio? Me estaban diciendo. ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a mandar tu juicio? ¿Contra quién? Dice: no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Fíjense que hoy mismo hay mártires que pueden estar delante del Señor allí en el cielo, diciendo las almas de estos mártires, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, no vas a vengarnos nuestra sangre? Y no juzgas, mandas tu juicio. Están clamando estas almas que mande el justo juicio del Señor. Qué tremendo, ¿no? Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Señor santo y verdadero, no juzga nuestra sangre de los que moran, de los que moran en la tierra. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, también que habían de ser muertos como ellos. Fíjense, hasta que se completara el número. ¿Por qué habla de un número específico de personas que también tienen que entregar su vida por causa de la palabra del Señor? Ser muertos también por causa de la palabra del Señor, y por causa del testimonio de ellos. Aleluya, gloria a Dios.
Gloria al Señor. Amén. Fíjense, y se le dio vestidura blanca hasta que se completara el número. Hay un número escrito, el cual se tiene que completar, de personas que tienen que padecer, que tienen que ser muertas por causa de la predicación del Evangelio. Pero fíjense el clamor de ellos. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor, vas a derramar tu juicio? ¿Cuándo, Señor? Y se le dio vestidura y le dijo el Señor: esperen un poco de tiempo, descansen un poco hasta que sea consumado esto. Y esto va a ser dentro de muy poco. Imagínense en este momento personas clamando en el cielo, diciendo: Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a juzgar a la humanidad? ¿Hasta cuándo no vas a derramar tu ira sobre la humanidad? Fíjense qué tremendo, ¿no? Dice, y ahí es cuando, por supuesto, se estaban desatando los sellos. En Apocalipsis 11 y 15, vemos allí en Apocalipsis 11, versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, y los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Fíjese el juicio para los que destruyen la tierra. Tremendo, ¿no? Hermosa es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y esto es parte del justo juicio de Dios. Fíjense que están dando gracias al Señor, adorando los 24 ancianos, y también justamente el día de tu ira, y tu ira ha venido. Dice, tu ira ha venido. Vamos a leer en el capítulo 14 de Apocalipsis, también un poquito más adelante, también habla, esto lo estuvimos leyendo, pero vamos a capítulo 14, versículo 6 al 8, dice: y vi volar, dice, por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Fíjense, la hora de su juicio ha llegado. Dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Gloria al Señor. Fíjense que declarando estos ángeles, cuando hablamos de ángeles nos referimos a mensajeros, mensajeros del Señor que daban gloria. Dice: adórenle al Señor, temed a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. El justo juicio de Dios para todos aquellos que rechazan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hoy el Señor está con los brazos abiertos llamando a todas las personas para que se acerquen a Él. Tomen la decisión, porque la decisión es de cada uno. Yo no puedo decidir por otro. Muchas personas dicen: bueno, pero la culpa la tiene aquel. La culpa la tienen los pastores, la culpa la tiene... No, la culpa... Dios no te va... Dios, por supuesto, que va a juzgar todo eso, pero la culpa la tiene cada persona. Y eso es parte también de la psicología, cuando uno le echa la culpa al otro, ¿no? Yo por la culpa del otro no fui más a la iglesia porque aquel... por esto. No.
eso la persona no tiene excusa. Delante del Señor, ahora la persona se puede excusar acá en la tierra, pero cuando esté delante del Señor no va a tener excusa. El Señor va a decir, tu salvación, la salvación es personal, la salvación, vos tenías que tomar la decisión cada uno. Nosotros no podemos culpar a otro de nuestras decisiones, de ninguna manera. Gloria al Señor. Fíjense que esto es maravilloso y el Señor llama en Isaías 55. Vamos a ir a Isaías 55, y si hoy estás escuchando, aleluya, gloria a Dios, el Señor está llamando. Si alguno está escuchando por medio de las redes sociales que estamos transmitiendo, si estás escuchando hoy en Isaías capítulo 55, el Señor te está llamando. El Señor llama a tiempo, dice, y afuera de tiempo. A tiempo y afuera de tiempo. En Isaías 55, el Señor dice a todos los sedientos, a todas aquellas personas que sienten un vacío en su interior, que están realmente reconociendo que necesitan de Dios, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El vino es justamente símbolo del gozo, del gozo de estar en una relación de amor con el Señor, de gozo, y la leche también simboliza la unidad con Dios. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? O sea, ¿por qué te preocupas tanto por otras cosas que no tienen peso en la eternidad, no tienen sentido eterno? ¿Por qué las personas se preocupan tanto por las cosas superficiales, las cosas que hoy están y mañana no están? Mañana no va a estar porque esta misma tierra y este cielo, aleluya, dice la palabra del Señor, están destinados al fuego. Gloria a Dios. ¿Por qué las personas se preocupan tanto? Hoy si estás escuchando, ¿por qué te preocupas tanto por las cosas de este mundo? Busca las cosas eternas. Busca al Señor que te llama. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Nada de este mundo puede saciar a una persona. Dice, oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. La grosura simboliza la relación íntima con Dios. Eso simboliza la grosura. ¿Se acuerdan? Cuando Abel presenta el sacrificio de una oveja y la grosura simbolizaba la relación íntima con Dios. La única forma que la persona puede tener una relación íntima con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma. Gloria a Dios. Dice acá, y se recreará vuestra alma con grosura. O sea, habla de una intimidad. La grosura siempre simboliza intimidad con Dios, intimidad con el Señor. Inclinad vuestro oído, dice, y venid a mí. El Señor está llamando. Dice, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. Y aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Está hablando acerca justamente de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí llamarás a gente que no conociste, y a gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Ahí está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, de la única forma en la cual el hombre puede ser salvo. El único nombre por el cual puede ser salvo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Gloria a Dios. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros caminos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, dice,
y la hacen germinar y producir y dar semilla al que siembra y para al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. Amén. Y será prosperada en aquello para que lo envíe, hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado, que el Señor lo envió a que cumpliera el propósito y fue prosperado en el propósito del Señor. Amén. Dice, porque con alegría saldré y con paz seré vuelto, y los montes y los collados levantarán la canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmada de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán. Fíjense, cambia espinos por árboles. Gloria al Señor. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, y nunca más será raída. Y acá está hablando acerca de todos aquellos que han creído en el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, con gozo y paz. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso Señor te llama hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy es el día de tu salvación. Mañana es tarde. Hoy es el día. Ciertamente hay un día y siempre es hoy. Gloria al Señor. Hoy es el día. Gloria a Dios. Si estás escuchando por las redes, te aconsejo que vengas al Señor y te acerques con todo tu corazón, porque Él tendrá en ti misericordia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Fíjense por qué. Porque muy pronto viene el juicio de Dios. Y todas las personas van a tener que dar cuenta delante de Dios. Toda persona va a tener que rendir cuenta delante del Señor. Incluso nosotros, como dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:10, que acá no está hablando acerca de salvación, porque ya le está hablando a personas salvas. Dice, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Porque para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Acá el apóstol Pablo le está hablando a personas salvas. Fíjense, hablando justamente de la salvación que tenemos. Incluso los salvos vamos a tener que compadecer delante de Dios por todas las acciones que nosotros hagamos. Nosotros como cristianos vamos a compadecer y cada uno va a recibir su recompensa. Si ha hecho lo correcto, va a recibir una recompensa, y si no ha hecho lo correcto, no va a recibir ninguna recompensa. Van a ser incluso la iglesia misma, porque dice la palabra del Señor, el juicio comienza por la casa. El juicio de Dios comienza primero por su casa. Así que, ¿cómo no debemos andar, dijo Pedro, en santa y piadosa manera de vivir? Fíjense que hay una contradicción muy grande en los predicadores antiguos con los predicadores nuevos ahora, que se levantan algunos predicando solamente, incluso sectas se han formado diciendo no existe el infierno, Dios no va a juzgar al hombre de ninguna manera, sino que el hombre no incluso niega la vida después de la muerte por el hecho de tratar de sacar el infierno, algo que va a venir, el justo juicio de Dios va a venir sobre toda la humanidad, y ya sea que si estás escuchando, porque la vida está en las manos del Señor también, hay personas ahí que pueden estar escuchando y dicen, no, porque bueno, mañana recibo al Señor, pasado mañana voy dentro de 5 años, cuando ya deje de trabajar o ya me jubile, ahí voy a servir al Señor, dicen algunos. Lo he escuchado, personas que piensan que su vida está en sus manos, cuando eso es totalmente algo que nosotros no sabemos. Nuestra vida está en las manos del Señor, y si Dios quiere, va a pasar. Si Dios quiere, tenemos que decir, porque cualquier cosa es tener una disposición, por decirlo así, creernos Dios. Cualquier persona que piense así es porque Él se cree Dios. Todavía no ha sido, por supuesto, no tiene todavía la palabra de Dios. Porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Fíjense que muchas personas, incluso acá, vinieron unos falsos maestros diciendo, no, la persona puede vivir como quiera, total, ya es salva. Esa se llama la hipergracia, algo que Dios, y viene un juicio justamente para esas personas que promueven esta falsa enseñanza de usar la gracia de Dios como libertinaje. Yo no, de ninguna manera enseñamos esto en esta iglesia, de ninguna manera, sino que la persona tiene que vivir en santidad, ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo. Una vez que es salvo, ofrecer su cuerpo al Señor como sacrificio vivo. Después vamos a estar hablando, la otra vez lo dije, pero después ya vamos a ir hablando acerca del juicio de Dios. Y fíjense que en ambos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, enfatiza la realidad y el terror de la ira de Dios. Estuvimos hablando varios versículos del Nuevo Testamento donde Dios va a derramar su ira sobre toda la humanidad. Entonces, tenemos algunos ejemplos de juicio de Dios que Dios ha dictaminado sobre la humanidad y sobre algunas personas también, no solamente sobre toda la humanidad en forma general. Dios juzgó, ¿se acuerdan? A Adán y a Eva con justo juicio en el huerto del Edén. ¿Y qué hizo cuando los juzgó por su pecado? Los echó del paraíso. Los echó del paraíso y puso ahí un querubín protector, con espadas que se movían para todos lados, para que ellos no pudieran ingresar de nuevo en el huerto del Edén. Los expulsó del huerto del Edén. ¿Qué es lo que toda persona busca? ¿Qué es lo que toda persona busca desde que nace? ¿Saben qué? Encontrar ese paraíso perdido. ¿Saben que algo perdido? Por eso es el vacío de la persona. La persona desde que nace, más adelante, empieza a buscar y a querer llenar ese vacío, de esa falta, a buscar ese paraíso que una vez perdió. ¿Cómo lo busca? Por medio de droga, por medio de actividades, muchas personas por medio de actividades, por medio de la superación personal, algo que no está mal, pero ellos buscan saciar ese vacío por medio de títulos, como para sentir ese paraíso perdido, o estar en ese paraíso perdido, pero lo buscan de una forma totalmente equivocada. Como dice la palabra del Señor, no hay justo, no hay ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Eso no quiere decir que la persona no busque a Dios, sino que no lo busca de la forma adecuada. Busca a Dios. De hecho, cuando la persona pone en la riqueza su esperanza, está buscando a su Dios, tratando de llenar, buscar al Señor, buscar a su Dios, que son las riquezas, buscar a su Dios, que es otra persona que busca los juegos de azar, el casino, la lotería. Eso están tratando siempre de llenar un vacío. Una persona que va a la droga, que va al vicio, que va al alcohol, que va a la fama, quiere ser famoso, es una persona que está tratando de encontrar ese paraíso perdido. Dios los expulsó del paraíso. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Nos devuelve esa relación con Dios, ese paraíso. Gloria al Señor. Por eso el Señor vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? Que el hombre peque, que el hombre se separe de Dios. Pero la obra de Dios, por medio de Cristo Jesús, es que se vuelva a reconciliar con Dios. Y nosotros, dice la palabra del Señor, rogamos por medio de Dios en nosotros, rogamos, reconcíliense con Dios, reconciliados con Dios. Tengan esa unidad con Dios, porque la única forma, y esta es la única forma que la persona tenga una paz verdadera, es cuando está reconciliado con Dios. Y esta reconciliación es por la fe, solamente. Gloria a Dios. Dios juzgó a Adán y a Eva, Dios juzgó al mundo corrupto en el cual vivió Noé, enviando un diluvio y ahogó a toda la humanidad. Y hablábamos acerca del ministerio de Noé. Noé estuvo 120 años predicando, y muchos para el mundo de esa época como un loco, por decirlo así, pero él estaba predicando, anunciando
que venía el juicio de Dios. Y fíjense que la única congregación que se llevó fueron ¿cuántos? 7 personas. 7 personas. Toda la congregación, en 120 años de prédica, toda la congregación que se subió fueron muy poquitos. Escasos 7 personas. Pero, gloria al Señor, amén, porque Dios de esa manera salvó justamente al hombre, y eso es un símbolo también del Señor Jesucristo, de las personas que hoy nosotros mismos estamos pregonando justicia, estamos anunciando que Dios va a juzgar a la humanidad. Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra, también mandó su juicio, destruyéndolas con fuego del cielo y azufre. Fíjense, fue el juicio de Dios, el justo juicio de Dios hacia la humanidad. Pero fíjense que hay algo terrible cuando la persona rechaza el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo vino al pueblo de Israel y le decía, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes? Porque estuvo Cristo, estuvo el Dios mismo entre ustedes, hizo señales y ustedes no creyeron. Si se hubieran hecho las señales, aleluya, que se hicieron aquí, le decía el Señor Jesucristo, en las ciudades ahí de Israel, si hubieran hecho las señales, ellos hubieran creído, pero ustedes no creyeron, aún viendo las señales, aún viendo el poder de Dios. Fíjense qué tremendo. Dios juzgó estas ciudades, pero dice que va a ser más tolerable el castigo para ellos. ¿En cuándo? En el juicio final. Porque ciertamente después vamos a leer acerca del juicio entre el gran trono blanco, donde hay personas grandes y pequeñas. Esto se refiere a poderosos y a gente común. Algunos dicen, bueno, grande y pequeño se refiere a niños. No se está refiriendo a niños, se está refiriendo a personas poderosas, gobernantes y personas comunes y corrientes, grandes y pequeños delante del trono de Dios. Delante del trono de Dios. Y dice, un libro fue abierto y otro libro fue abierto, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. Al lago del fuego. Junto con Satanás, el anticristo y el falso profeta. Qué tremendo, ¿no? Dice que viene el juicio, toda persona, y el Hades entregó sus muertos, el infierno entregó sus muertos, el mar entregó sus muertos, dice, todos entregaron sus muertos y todos fueron juzgados, cada uno por sus acciones. Toda persona que es juzgada por su acción es justamente porque han rechazado el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas noticias de salvación hacia toda la humanidad. Y vamos a hacer mención justamente a lo que sucede cuando una persona rechaza la verdad y queda expuesto a los demonios. Fíjense en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, hablando acerca de este anticristo, y hablando acerca del engaño, justamente dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué significa esto? Ellos decidieron por su propia voluntad rechazar la verdad. ¿Qué hace cuando rechaza la verdad la persona? ¿Rechaza el Evangelio? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Si no creen la verdad, es como que la persona, Dios los abandona. Se les predicó una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. El Señor los llamó, los amaba, los amaba. Y ellos no quisieron, rechazaron la verdad. El rechazo a la verdad es abrir la puerta a la mentira. Es querer decir, la persona lo está diciendo, aunque no lo dice capaz que en forma
amo la mentira, quiero la mentira. Hablan de mentira. Muchas personas hoy están en lugares donde ellos anhelan que se les hable mentira, porque la verdad no la soportan. Aleluya. El Espíritu dice claramente que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, porque no soportarán la sana doctrina. La enseñanza que hoy estamos dando es una enseñanza fiel y verdadera. No van a soportar esto, no van a querer escuchar. No quiero escuchar del infierno, no quiero escuchar de la ira de Dios, no quiero escuchar del justo juicio de Dios. Quiero que me hablen otras cosas lindas. Quiero que me hablen de prosperidad, que voy a ser rico, que voy a ser exitoso también, que voy a tener todo el éxito en esta tierra. Eso quiero que me hablen. No, del juicio no. Por eso es que muchos predicadores hoy están hablando, engañando a la gente, haciéndole creer una cosa que no es. Y dice la palabra del Señor que se van a amontonar, o sea, van a haber miles, millones de maestros engañando a las personas. Y le van a dar lo que la persona quiera escuchar, la mentira. La mentira. Eso es lo que quiere escuchar. ¿Por qué quiere escuchar la mentira? Porque ya han rechazado la verdad. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque no quieren que sus obras sean manifiestas. No quieren ser expuestos. No quieren que los vean que están desnudos. Entonces es más fácil meterse a una religión falsa, ahí donde van a permanecer totalmente pueden permanecer desnudos, ahí total nadie los ve. Hablamos de desnudez cuando la persona no tiene la justicia de Dios. Eso simboliza la desnudez espiritual. Y la iglesia de hoy está así, en esa manera. No, háblenos cosas lindas. Usted se pone a hablar un mensaje de éxito, se llena la iglesia, se llena. Acá estaríamos, no habría lugar, estaría gente afuera. O una mentira, como son el calvinismo y un montón de filosofía, estaría lleno. Pero cuando uno habla la verdad, realmente hay muy poquitos que aceptan la verdad. Hay muy pocas personas. ¿Pero por qué? Porque ellos aman la verdad. Esas pocas personas aman la verdad. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Pero los que aman la verdad van a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya. Y Dios recibe la gloria. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que rechaza la verdad, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacen en la injusticia. No quiero el juicio de Dios. Rechazan la justicia de Dios. Rechazan. No quiero. No, eso no me hable. No quiero saber nada. No me hable que hay infierno, dicen algunos. El infierno está. Es real. Es más real que... Y toda persona que rechaza el Evangelio va a ir a ese lugar de tormento. Eternamente. Por eso es que Dios manda a sus siervos a evangelizar, para que no vayan a ese lugar, porque Dios no quiere que vayan a ese lugar. Amén. Pero ellos mismos toman la decisión. Ellos mismos. Después no le van a poder echar la culpa a nadie. No, es que mi esposa, es que mi líder. No le van a poder culpar a nadie, porque ellos mismos, dice la palabra del Señor, tomaron la determinación de rechazar la verdad. Cuando la persona rechaza la verdad, queda expuesto automáticamente a los demonios. Los demonios toman parte de esa persona y son engañados. Doctrina de demonios, filosofía de hombre, todo lo que conlleva el engaño y el error. El espíritu de error está. Dios nos libre y siempre nos guíe a toda verdad, porque nosotros tampoco puedo decir, nadie está libre de caer. Nosotros, por eso dice, que esté firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Pero nosotros hablamos la palabra del Señor, lo que está escrito, que viene el juicio de Dios hacia toda la humanidad. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, Dios juzgó a Egipto. ¿Cuándo?
Y al faraón y a esos capataces crueles que azotaban al pueblo de Israel, Dios los juzgó enviándole las 10 plagas. Fíjense que las 10 plagas las padeció el pueblo de Israel. No, de ninguna manera. Sino que fue el juicio para Egipto. Dice, yo voy a juzgar a la nación en las cuales fueron esclavos por 400 años. Yo voy a juzgar, voy a mandar juicio contra ellos, dijo el Señor. El justo juicio de Dios. Todos los juicios de Dios son justos. Amén. Aleluya. Esto es maravilloso. Gloria a Dios. Fíjense que los ángeles dan gloria al Señor. Te damos gloria, Señor. Te amamos, Señor, por tus justos juicios, Señor, porque derramaste tu ira, porque derramas tu ira y para castigar la maldad de este mundo. Gloria a Dios. Dios juzgó a Egipto. Dios juzgó, ¿se acuerdan? A Nadab y a Abiú, así cuando estaban en el desierto de Atán, a Mirar y a Coré, ¿se acuerdan? Dios los juzgó y también juzgó a todas las personas que insultaron a Dios. Fíjense que Dios envió juicio sobre esas personas. Murieron 23.000, dice la palabra del Señor, murieron tanto, mordidos por la serpiente. Dios lo que estaba haciendo era enviar juicio sobre esas personas. ¿Por qué? Porque habían rechazado, no estaban por fe, ellos no creían lo que el Señor les decía, sino que, dice la palabra del Señor, que rechazaron el mensaje de Dios. No fue oído, ellos escucharon lo que Dios les decía, pero no fue con fe que ellos escucharon. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar al Señor. Ellos querían agradar a Dios por medio de obra, se rebelaron en contra de Dios, dice, y lo tentaron 10 veces en el desierto. El Señor se sentía la ira, los consumía. Intercedía Moisés así por ellos, y Dios aplacaba su ira. 10 veces lo hicieron. Rechazaron el mensaje de Dios. Y así a Nadab y Abiú, ¿qué hicieron Nadab y Abiú? ¿Se acuerdan? Los hijos de Aarón. Encendieron fuego en su carne. Fuego extraño. Dios encendía el fuego, pero ellos encendieron, estaban borrachos, y encendieron fuego extraño. Gloria a Dios. Y así fueron consumidos. Los fulminó el Señor. Dios juzgó también a Usa cuando quiso tocar el arca. Vino fuego y lo consumió. A Coré fue tragado por la tierra. Descendieron vivos al Seol. Justo juicio de Dios. Y eso no queda solamente en el Antiguo Testamento. El justo juicio de Dios. Dios envió a Israel también en la cautividad, a Siria y a Judá, Babilonia, por causa de la idolatría. Algo que hace que la ira de Dios se derrame en la idolatría. Idolatría. Fíjense, en el Nuevo Testamento, el juicio cayó sobre los judíos cuando Dios permitió que Jerusalén fuera destruida en el año 70. Fue juicio de Dios. El Señor Jesucristo le dijo: no va a quedar piedra sobre piedra en esta ciudad. Y el Señor ahí lloraba porque no quisieron ellos. El Señor los llamaba y ellos no quisieron. Dice: ay de ti, Jerusalén. Lloró el Señor amargamente porque dijo: tú que apedreas a los que te son enviados y matas a los profetas de Dios. Fíjense qué terrible rechazar a Dios. Rechazar el amor de Dios significa aceptar la ira. Rechazar el amor de Dios significa querer decidir la ira de Dios. Fíjense que esto fue en el Nuevo Testamento. Dice el Señor: no va a quedar piedra sobre piedra acá en este templo. Y eso pasó, fue destruido el templo en el año 70 porque rechazó a Jesús como Mesías, como el Salvador, como el Rey de Reyes y Señor de Señor. Gloria a Dios.
Fíjense que es terrible que rechazar el amor de Dios, rechazar al Señor. Porque rechazar al Señor significa amar la mentira, amar el engaño, amar las tinieblas. Y esto no queda acá, sino que justamente en los tiempos del Nuevo Testamento el juicio cayó también sobre Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, ¿qué eran esto? Un matrimonio que intentó engañar al Espíritu Santo de Dios. Trató de engañar. Ellos pensaban que estaban engañando allí a un siervo de Dios, que era Pedro, y ellos tenían, por supuesto, como profetas, como siervos de Dios, como apóstoles, tenían una autoridad apostólica de decretar juicio también. Por eso el apóstol, que solamente estaban los 12, y entre ellos Pablo, como un abortivo, como el último, y el último de los apóstoles, Juan, después no hay más apóstoles, como dice la palabra, ellos tenían la posibilidad de decretar juicio sobre cualquiera. Por eso el Señor le dijo a ustedes, yo les doy, dice, lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo, y lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Y ellos, ahí Pedro dictaminó juicio, y fueron muertos Ananías y Zafira. Ananías y Zafira fueron muertos, cayeron muertos por querer engañar a la iglesia. Querer engañar no solamente a la iglesia, sino primeramente al Espíritu Santo de Dios, a Dios mismo. Así que, fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y esto, cuando pasó esto, la iglesia primitiva se llenó de temor. Se llenó de temor diciendo, no, pero fíjate que pasa esto, ¿no? Ahí en adelante, nadie más, yo creo que no le quedaron más ganas a nadie de querer engañar. Incluso el mismo, ¿se acuerdan? Aquel mago que se hacía pasar como que era cristiano también, cuando le dijo a Pedro, dame eso, te pago para que me des el don del Espíritu Santo, para que yo también pueda hacer eso, lo que ustedes hacen. Fíjense que tremendo. Ahí tuvo miedo, tuvo temor, porque seguramente se acordaba de lo que había pasado con Ananías y Zafira, y Pedro, cuando le dice, estás muerto porque estás en prisión en la oscuridad, le dice Pedro, y ahí él tuvo miedo y dice, pero no, que no me maten, que no venga juicio sobre mí, y ahí oró Pedro por él. Fíjense qué tremendo, ¿no? Esto pasó en la gracia, porque algunos dicen no, porque eso pasaba en el Antiguo Testamento. No, pasó en la gracia, en el tiempo de la gracia del Señor. Fíjense, Ananías y Zafira. Cayó el juicio, ¿se acuerdan sobre Herodes? En Hechos, cuando habla acerca de que Herodes se llenó de orgullo. ¿Por qué? Porque él dijo, allí estaban diciendo las personas, no está hablando un hombre, es Dios el que está hablando. Entonces, se agrandó Herodes, ¿y qué pasó allí? Enseguida lo tocó el ángel, murió y fue comido por gusano, automáticamente. Fíjense qué tremendo. Y eso fue un juicio de Dios, un castigo de Dios, porque Herodes se enalteció, se hizo como Dios, se quiso hacer pasar como que era Dios. Fíjense qué tremendo. Y esto pasó, después cayó el juicio sobre Elimas. Cuando Elimas se oponía a la predicación del Evangelio. Fíjense qué terrible que es oponerse a la predicación del Evangelio. Elimas se estaba oponiendo así de que el cónsul, este hombre, no recibiera la predicación del Evangelio, que el procónsul estaba siendo evangelizado por Pablo, y él se oponía. Empezó ahí a hacer disturbios para oponerse a la predicación del Evangelio, y Pablo dictamina juicio sobre él. Dijo, hijo de Satanás, hijo del diablo, te estás oponiendo a la predicación del Evangelio, vas a estar ciego por un tiempo. Fíjense que le dictaminó juicio, y automáticamente Elimas, que era Bar Jesús, quedó ciego. Automáticamente. Y andaba ahí queriendo que alguien lo ayudara. Y ahí se le pasó su
su arrogancia de ir en contra del Evangelio. Fíjense que hay personas a veces que, no sé si me ha pasado cuando están predicando el Evangelio, hay personas allí que empiezan a hablar porque no quieren pero no son las personas, el mismo diablo que está ahí para que las personas no escuchen el Evangelio. Yo lo digo por experiencia personal. Yo le he estado predicando el Evangelio a algunas personas y ahí empiezan a querer tratar de que no se escuche la predicación del Evangelio. Ese es Satanás mismo, ahí atrás. Uno no ve a las personas, ve la guerra espiritual que se desata cuando uno predica el Evangelio. Es tremendo. Fíjense que ahí en Génesis 18:25, cuando Dios derrama el justo juicio y castigo sobre Sodoma y Gomorra, empezó a interceder, a hablar. En Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal, dice, que hagas morir al justo con el impío. Dice, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Fíjense que ahí está hablando en esta parte de la palabra, está hablando Abraham con el Señor Jesucristo. Nunca tal hagas, el juez, y acá fíjense que habla del juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo, le decía Abraham, el juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. Por eso es que Dios es el juez de todos. Dios, fíjense que ahí mientras intercedía, el juez de toda la tierra lo llamó. Y la carta de Hebreo también dice Dios el juez de todos. En Hebreo 12:21 dice: y tan terrible, haciendo alusión acerca de lo que Moisés estaba viendo allí en el monte, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Acá en Hebreos 12:21 dice: y si no que habéis, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y el Dios juez de todos, y los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir el próximo domingo hablando acerca de la justicia de Dios. De la justicia de Dios. Dios es amor, Dios es grande en misericordia, pero también Dios es justo. Y viene a juzgar a toda la humanidad. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que pregonar esto. ¿Por qué? Porque sin el juicio de Dios, el Evangelio, justamente la parte, como dijo el apóstol Pedro, y del justo juicio de Dios conforme a mi Evangelio, decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía que es parte del Evangelio el juicio de Dios. La buena noticia no sería buena noticia si no anunciáramos el juicio de Dios, el castigo de Dios a los que hacen, a los que rechazan la verdad, a los que se complacen en la injusticia y a los que estorban. ¿Quiénes estorban la verdad del Evangelio? Todas las religiones falsas son las que estorban la verdad del Evangelio. Ellos están estorbando ahí. Y la ira de Dios se revela contra todos los que estorban la verdad. Gloria al Señor. Así que Dios les bendiga. Vamos a estar orando. Amén. Y el próximo domingo seguimos hablando de este tema tan necesario para la iglesia. Tan necesario en este tiempo final para la iglesia del Señor. Amén. Dios les bendiga. Padre, te adoramos, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias por librarnos, Señor, de la ira venidera, Padre bueno, a tu iglesia, aquellos que han creído, aquellos que son parte, Señor Padre Celestial, de la iglesia que te está esperando, de la iglesia que está clamando. Ven, Señor, ven pronto, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, porque el Espíritu también habla y dice y clama. Ven, Señor, ven pronto, Señor.
Te adoramos y te exaltamos. Te damos toda la gloria para que tus justos juicios sean, Señor, sobre toda la humanidad. Te exaltamos y te adoramos. Te damos gracias, Señor Padre amado, también por las personas que puedan estar escuchando. Abre sus corazones para que puedan entender la verdad del Evangelio, puedan creer a esta buena noticia que tú viniste al mundo a salvar a los pecadores, Señor, a todas las personas, Señor, justamente para que no reciban la ira de Dios sobre ellos, Señor. Padre bueno, te exaltamos y te adoramos, te damos toda la gloria, toda la honra, para que ninguna persona rehúse escuchar este Evangelio, Señor, y no rehúse, Padre amado, creer en este Evangelio para que sean salvos, Señor. Abre los corazones, prepara los corazones, Padre amado, para que puedan recibir esta palabra, Señor, con gozo y con alegría. Te adoramos y te exaltamos, te damos toda la gloria, te damos gracias por esta mañana que nos has concedido, en la cual podemos estar, Señor, Padre amado, cumpliendo tu mandamiento de congregarnos, Señor, hasta que tú vengas, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te damos gracias por tu palabra, porque tu promesa, tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Te exaltamos y te adoramos. Ahora, Señor, Padre amado, que podamos crecer, Señor, en unidad, en fe y en amor, Señor. Te exaltamos y te adoramos. Te damos toda la gloria. Señor, derrama tu poder, Señor, tu bendición sobre cada uno de mis hermanos. Dios, y tu Espíritu Santo siempre, Señor, nos esté enseñando y nos esté guiando siempre a toda verdad y a toda justicia. Te damos gracias, Padre bueno, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, por tu palabra. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Toda la gloria es para Él. Amén.